¿Y si lo que ahora te pesa es el lugar exacto donde Dios va a levantar tu mayor fortaleza? Tal vez llegas con el alma cansada, con preguntas que no saben cómo hacerse oración. Hoy, este mensaje es para ti. Dios te dice que no estás solo, que en tu punto más frágil Él se hace más fuerte, que en el valle te acompaña, que en la noche te enseña a cantar, que en el silencio el Espíritu ora dentro de ti y que tu siembra con lágrimas ya tiene hora de cosecha. Antes de avanzar, cuéntame en los comentarios una declaración de fe. Dios transforma mi dolor en fortaleza. Yo camino en su fuerza. O escribe con tus propias palabras lo que hoy le rindes a Él. Suscríbete, activa la campanita y deja tu me gusta para que este contenido llegue a más personas que necesitan esperanza. Número 1. Tu punto más frágil es el lugar donde Dios se hace más fuerte. Cuando te sientes débil, cansado o quebrado por dentro, es justo ahí donde Dios está más cerca. A veces creemos que tenemos que ser fuertes para que Dios nos use, pero es al revés. Él se manifiesta con más poder en medio de tu fragilidad. Bástate mi gracia, dice el Señor. Esa palabra, bástate, no es una promesa futura, es un presente continuo. Es como si Dios te dijera ahora mismo, no esperes a arreglarte, no esperes a sentirte mejor, mi gracia ya te sostiene aquí, en este instante. Y es que su gracia no es un parche para días buenos, es un fundamento firme que sostiene el alma cuando todo se desmorona. La debilidad no te descalifica, es el taller donde Dios moldea su fuerza en ti. Cuando Pablo dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, no habla de algo instantáneo, sino de un proceso. La fragilidad no es un obstáculo, es la materia prima con la que Dios crea algo nuevo. Él no espera que llegues con una fe impecable, te toma con tus dudas, tus miedos, tus vacíos, y desde ahí comienza a construir. Cada vez que nombras tu dolor, cada vez que reconoces que algo te supera, estás abriendo la puerta para que su poder repose sobre ti. Porque cuando dejas de aparentar, Dios comienza a obrar. Pasar de esconder tus debilidades a gloriarte en ellas no es negar el sufrimiento, es cambiar la narrativa. No es romantizar el dolor, sino reconocer que incluso en lo roto hay un propósito divino. Cuando dejas de sentir vergüenza por tus heridas, descubres que justo ahí habita el consuelo del Espíritu. Es como si el alma dejara de correr y por fin se sentara en los brazos del Padre. Ya no tienes que ser el héroe de tu historia, puedes ser simplemente el lugar donde Cristo decide habitar con poder. Tu identidad no está en lo que te falta, sino en lo que Él llena con su presencia. Y fíjate que Pablo no dice, mi poder se desata en el esfuerzo, sino reposa. Esa palabra es clave, reposar. Dios no te pide que resistas hasta el límite, te invita a descansar en Él. El verdadero avance espiritual no siempre se mide por cuántas batallas ganaste, sino por cuánta paz experimentas incluso cuando la tormenta sigue. La fe no siempre mueve montañas externas, pero siempre mueve la montaña interna del miedo y del control. Hay pequeñas prácticas que abren espacio al poder de Cristo. Una oración honesta de 3 líneas puede cambiar un día entero. Señor, esto me supera. Me rindo, reposa tu poder en mí. No necesitas discursos largos, solo verdades del corazón. A veces un microacto de fe, hacer esa llamada, perdonar, ordenar un rincón de tu vida, es suficiente para que el cielo se mueva. También puedes empezar un diario de gracia. Cada noche anota dónde fui sostenido hoy. Tal vez no cambió el problema, pero sí tu interior. Ese registro silencioso se convierte con el tiempo en testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Porque al final, tu dolor no es un final, es un puente. En el lugar donde se agotó tu fuerza, comienza la de Cristo. Es como si tu debilidad revelara el hueco exacto donde encaja su poder. Lo que antes te avergonzaba se transforma en el punto donde Él se glorifica. Te vuelves más fuerte, sí,
pero no con rigidez, sino con ternura firme. Aprendes a vivir menos desde el ego que quiere controlar y más desde la presencia de Cristo que habita en ti. Así que, si hoy te sientes débil, no huyas de ese estado. No lo niegues, no lo tapes, no te castigues. Míralo con otros ojos. Ahí, justo ahí, el poder de Cristo descansa. Él no te pide que resuelvas todo, te pide que le dejes espacio para actuar. Respira, suelta y deja que su gracia, esa que es suficiente hoy, no mañana, te sostenga. Porque cuando eres débil, es entonces cuando realmente eres fuerte. Número 2. Cuando te quedas sin fuerzas, Dios te da las suyas. Hay momentos en los que llegas al límite, en los que sientes que no puedes más, que tus fuerzas se agotaron y que cada paso pesa el doble. Pero fíjate que es justo ahí donde la intervención de Dios comienza. Isaías dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No dice que Dios ayuda a los que aún tienen algo de energía, sino al que ya no tiene ninguna. En otras palabras, cuando llegas al punto cero, cuando ya no puedes empujar más por ti mismo, Dios entra en escena. Él no te da una chispa pequeña para que sigas. Él multiplica tu fuerza, la lleva a un nivel que tú solo jamás podrías alcanzar. Lo que parecía el final se convierte en la puerta donde empieza su poder. A veces confundimos la fortaleza divina con una ráfaga de energía humana. La adrenalina te empuja por un rato, pero luego te deja vacío, mientras que la fuerza que viene de Dios te sostiene con paz. No te acelera, te centra. Es una fuerza tranquila, firme, constante. La diferencia se nota. Cuando la fuerza es tuya, la ansiedad se dispara. Cuando es de Dios, la ansiedad baja y la claridad sube. Sientes descanso en medio del movimiento, calma en medio del esfuerzo. No se trata de hacer más, sino de depender mejor. Dios no quiere que vivas corriendo con tus propias fuerzas, sino caminando con las suyas. Ahora, ¿cómo se habilita esa multiplicación? Empieza en lo pequeño. Por ejemplo, al amanecer, antes de mirar el teléfono, haz una oración breve. 3 minutos para orar, rogar y agradecer. Algo tan simple como, Señor, gracias por este día. Te entrego mis cargas y recibo tu fuerza. Es una manera de sincronizar tu corazón con el cielo. Luego, durante el día, detente de vez en cuando. Toma pausas cortas, de apenas 1 minuto, para respirar y recordar una frase bíblica, algo como, El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Esas pausas reorientan tu mente y te vuelven a centrar en Dios. Y antes de dormir, en lugar de repasar los problemas, toma un momento para rendirte y agradecer. Anota 2 o 3 evidencias del cuidado de Dios en tu día. No importa cuán pequeñas sean. Reconocerlas abre espacio para que su fuerza te visite de nuevo mañana. Pero también es importante cuidar el recipiente de la fuerza. A veces, la fatiga no es solo espiritual, sino emocional y física. El desorden, la falta de descanso o la saturación de noticias drenan tu energía sin darte cuenta. Un pequeño acto como ordenar tu entorno puede reducir el ruido mental. Caminar mientras oras, aunque sea unos minutos, es un acto de fe que activa cuerpo y alma. Y sobre todo, aliméntate más de la palabra que de la información del mundo. Si tu mente se llena de miedo, de comparación o de noticias negativas, será difícil reconocer la voz de Dios. La Escritura es la higiene del alma, limpia lo que contamina y renueva lo que se marchita. Cuando Dios comienza a multiplicar tus fuerzas, los resultados se notan. Ya no te cansas tanto de lo que antes te agotaba. Situaciones que antes te hacían explotar, ahora solo te hacen respirar y responder con sabiduría. Descubres que puedes esperar sin rendirte. Esa es la señal más clara de que la fortaleza que te sostiene ya no es la tuya. Lo que antes era terreno de agotamiento, ahora se vuelve el lugar donde aprendes constancia. Tu fe deja de ser emoción y se convierte en hábito, y así,
Poco a poco, el dolor se transforma en fortaleza. Lo que fue agotamiento se convierte en testimonio. Dios da y multiplica, no para que te creas invencible, sino para que recuerdes que dependes de Él. Lo que antes te detenía ahora se convierte en impulso. Tu paz se vuelve visible y fortalece a otros, porque cuando alguien te ve seguir adelante con serenidad, aunque las circunstancias no cambien, sabe que ahí hay algo más grande que voluntad. Hay gracia. Número 3. No te ahogarás ni te quemarás, yo estoy contigo. Hay promesas en la Biblia que no prometen un camino fácil, pero sí una compañía constante. Isaías dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Mira que no dice si pasas, sino cuando pases. Dios no promete evitarte la prueba, promete acompañarte y preservarte dentro de ella. Su presencia no siempre quita el dolor, pero siempre protege tu esencia. Y eso cambia todo, porque mientras el mundo se enfoca en huir de las dificultades, la fe te enseña a atravesarlas sin perder el alma. Dios no te saca del mundo, entra contigo en medio del fuego y del agua, y ahí, en lo imposible, muestra que su poder es real. Las aguas y el fuego son más que elementos, son símbolos de los distintos tipos de crisis que atravesamos. Las aguas representan los desbordes, los momentos en los que la vida se sale de control, cuando las pérdidas, el caos o las malas noticias parecen inundarlo todo. Ha estado ahí, ¿verdad? Cuando todo avanza demasiado rápido y sientes que no puedes respirar. En cambio, el fuego es la presión, los conflictos, los procesos donde todo parece arder, pero también es purificación. A veces Dios permite el fuego no para destruirte, sino para quemar lo que te ata, lo que no necesitas más. Tanto en el agua como en el fuego, su presencia no siempre cambia las circunstancias, pero sí transforma el resultado. Lo que podría haberte destruido se convierte en el lugar donde descubres que Él nunca te dejó. Atravesar con Dios es una práctica diaria. No se trata de tener todo claro, sino de avanzar un paso a la vez. Cuando no sepas qué hacer, haz esta simple oración. Señor, guía mis pasos. Muéstrame el siguiente metro. No pidas ver todo el camino, solo el siguiente paso. Divide la prueba en tramos pequeños, manejables, porque la fe no siempre salta, a veces camina lento. Y no camines solo, busca consejo sabio, personas que te acompañen en oración, que te recuerden quién eres cuando el miedo quiera ahogarte, porque la presencia de Dios también se manifiesta a través de otros que caminan contigo. Hay señales claras de que, aunque el fuego te rodee, no te estás quemando. La primera es que conservas tus valores, incluso si pierdes tus comodidades. Cuando la fe es auténtica, las circunstancias pueden quitarte cosas, pero no logran quitarte tu esencia. Otra señal es que no sacrificas tu paz solo por resolver más rápido. Entiendes que Dios trabaja en su tiempo, no en el tuyo, y quizás la más hermosa evidencia es que, al salir de la prueba, no lo haces resentido, sino refinado. El fuego no te endureció, te purificó. La tormenta no te rompió, te enseñó a flotar. Por eso es tan importante tener memoria espiritual. Porque cuando todo se calma, olvidamos lo que Dios hizo. Crea tus propias piedras de memoria, como lo hacían los antiguos israelitas. Anota cómo Dios te sostuvo hoy. ¿Qué oración respondió? ¿En qué detalle se hizo presente? Esos recuerdos serán tu ancla en la próxima tormenta. Y cuando la duda vuelva, léelos, repásalos, deja que te recuerden que ya sobreviviste antes y que lo harás otra vez. Además, tu historia puede convertirse en fuerza para otros. Lo que hoy escribes con lágrimas será el testimonio que mañana levante la fe de alguien más. Cada prueba que atraviesas con Dios forja algo en ti. No una dureza fría, sino una fortaleza serena.
Aprendes que resistir no es aferrarte al control, sino descansar en su fidelidad. El dolor, cuando se vive con propósito, se transforma en músculo espiritual. Y esa fortaleza no te separa de los demás, te acerca más porque te hace más compasivo. Empiezas a ver las heridas ajenas con los ojos de quien sabe lo que es luchar y ser sostenido. Número 4. Dios está más cerca de lo que tu dolor te hace sentir. Cuando el corazón se rompe, muchos piensan que Dios se aleja, pero es justo lo contrario. El Salmo 34 dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Eso significa que, cuando todo parece desmoronarse, Él no se va, se acerca más. El dolor no lo ahuyenta, lo atrae. Dios no tiene miedo de tus lágrimas ni de tus preguntas. No espera a que estés bien para venir. Viene precisamente porque no lo estás. La palabra cercano no describe una idea, sino una presencia real. Es el tipo de cercanía que se siente en lo profundo, cuando no hay palabras, solo silencio. Y aún así, sabes que no estás solo. Y es ahí, en ese encuentro silencioso, donde comienza la salvación. Cuando reconoces tu quebranto y lo colocas en sus manos. A veces creemos que llorar es señal de debilidad, pero llorar bien es un acto de fe. Las lágrimas no son falta de confianza en Dios. Son la expresión más pura de una fe que no necesita fingir. Jesús mismo lloró ante la tumba de su amigo. Si el Hijo de Dios derramó lágrimas, ¿por qué tú no podrías hacerlo? Llorar no te aleja de Dios, te conecta con Él. Cuando reprimes el dolor, solo lo postergas. Pero cuando lo llevas ante su presencia, lo conviertes en oración. Y no tienes que decir mucho. A veces, las lágrimas son tus palabras, y Dios las entiende todas. Si estás en duelo, no camines solo. Busca una comunidad, alguien que ore contigo, alguien que te escuche sin juzgarte. El duelo compartido sana más rápido, porque el amor compartido también es presencia de Dios. Para recibir ese consuelo cercano, no necesitas rituales complicados. A veces basta con una oración sencilla, como decir: «Estoy quebrado, Señor, abrázame aquí». No hace falta más. Luego guarda silencio unos minutos, respira despacio y repite en tu mente: «Tú estás cerca». Esa práctica de silencio guiado no es pasividad, es espacio sagrado para que Él actúe. Si puedes, toma un salmo cada día, léelo lentamente y subraya la frase que te hable. No lo hagas como tarea, sino como conversación. Dios puede hablarte a través de una sola línea. Su consuelo no llega siempre como un milagro ruidoso, sino como una presencia silenciosa que restaura desde adentro. Con el tiempo notarás señales de que ese consuelo está obrando. Duermes un poco mejor, aunque los problemas sigan. Vuelves a sentir esperanza, no fuerte, pero suficiente para un día más. La culpa por no estar fuerte desaparece y aparece algo nuevo. Permiso para sanar. Te das cuenta de que no necesitas tener todas las respuestas, solo descansar en su amor. Esa esperanza tenue es una llama que no se apaga, y en los días más oscuros es todo lo que necesitas. Y cuando Dios te consuela de verdad, algo cambia en tu manera de mirar a los demás. El que fue consolado, consuela mejor. Ya no hablas desde la teoría, hablas desde la experiencia. No necesitas dramatizar lo vivido, basta con compartir tu proceso con sinceridad. Tu historia, contada con verdad y esperanza, se vuelve medicina para otros corazones rotos. Dios transforma tu herida en puente, donde tú fuiste alcanzado por su ternura, ahora otros pueden encontrar refugio. Tu compasión se vuelve ministerio, no porque lo planeaste, sino porque el amor sanado siempre busca sanar, y al final, lo que parecía debilidad se convierte en fortaleza. No una fortaleza fría que endurece, sino una que abraza y sostiene. El abrazo de Dios repara lo que el mundo rompió y te devuelve firmeza sin quitarte la ternura. La verdadera fortaleza bíblica no es negar el dolor, es atravesarlo con fe.
sabiendo que Dios está contigo en cada lágrima. Y lo hermoso es que, después de ese proceso, tu fe se vuelve más humana, más profunda. Ya no crees solo porque todo va bien, crees porque conociste a Dios en medio del quebranto. Número 5. Dios pone voz a lo que tu alma no puede decir. Hay momentos en los que no sabes qué decirle a Dios. Estás tan cansado, tan confundido, que las palabras simplemente no salen. Te sientas a orar y solo hay silencio. Pero ese silencio no está vacío, es un espacio donde el Espíritu Santo trabaja por ti. Romanos 8 lo dice claramente. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No dice que el Espíritu te observa desde lejos, sino que te acompaña, te sostiene, te traduce. Es un ayudador activo, no un espectador pasivo. Cuando no sabes cómo orar, Él no te juzga por quedarte en blanco. Al contrario, toma ese silencio y lo convierte en intercesión. Tus gemidos, tus suspiros, tus lágrimas se vuelven lenguaje celestial. Esos gemidos indecibles son la manera en que tu alma ora cuando tus palabras no alcanzan. Y aunque tú no los entiendas, el Padre sí. La oración en medio de la debilidad no busca manipular resultados, busca alinear el corazón. Cuando el Espíritu intercede por ti, no cambia mágicamente las circunstancias, pero sí cambia tu perspectiva. Él toma tus deseos dispersos, tus oraciones a medias y las ajusta al propósito perfecto del Padre. A veces te habrás preguntado por qué Dios no te da lo que pides. Pero quizás el Espíritu está orando por algo mejor, algo que aún no ves. La eficacia de la oración no se mide por cuántas cosas cambian afuera, sino por cuánta paz se instala adentro. Porque orar en el Espíritu no es forzar puertas, es abrir el alma para que Dios te dirija. Menos ansiedad por el cómo, más confianza en quién está orando dentro de ti. Cuando llegues a ese punto en el que no sabes qué decir, hay pequeñas prácticas que pueden ayudarte a entregarte al Espíritu. Respira hondo, inhala diciendo Abba, que significa Padre, y exhala diciendo hágase tu voluntad. No necesitas más que eso. Esa respiración orante te centra en la presencia de Dios y calma la mente. También puedes repetir una frase corta, algo como Espíritu Santo, ora en mí lo que yo no sé pedir. Hazlo sin prisa, sin exigencia. Permite que cada palabra se asiente. Si te gusta escribir, lleva un diario sin palabras. Anota solo la fecha y el motivo de tu oración y deja espacio para escribir después cómo Dios respondió, aunque sea con paz y no con un milagro visible. A veces la respuesta más grande es el cambio de corazón que ocurre en el silencio. Y aunque no lo notes de inmediato, hay señales claras de que el Espíritu está intercediendo en ti. De pronto, sientes menos urgencia de controlar todo. Te sorprendes confiando más y planeando menos. Empiezan a surgir pensamientos que no habías tenido antes, ideas que traen calma, no confusión. No son casualidades, son pensamientos respuesta que el Espíritu pone en tu mente para guiarte. Y algo más, la paz llega antes que la solución. Es como si tu alma supiera que, aunque las cosas no se hayan resuelto todavía, todo estará bien. Esa paz no se fabrica, se recibe. Es el fruto de una oración que no depende de tu esfuerzo, sino del poder del Espíritu que ora en ti. Así, la debilidad en la oración se transforma en fortaleza divina. Donde tú dices, no sé orar, Dios responde, yo oraré en ti. Lo que parecía vacío se convierte en un canal de comunicación directa entre tu espíritu y el suyo. Ya no necesitas entenderlo todo, basta con rendirte, porque incluso tu silencio es escuchado cuando el Espíritu lo habita. Y ahí sucede el milagro. Pasas del no sé al Él sabe y me guía. Descubres que no necesitas muchas palabras para tocar el corazón de Dios. Basta con la honestidad de tu presencia. Número 6. Derrama tu alma. Dios responde a la verdad, no a la pose.
A veces no se trata de decir las palabras correctas, sino de decir la verdad. Ana, la madre de Samuel, entendió eso mejor que nadie. Ella no llegó al templo con discursos elegantes, ni con frases aprendidas, llegó quebrada. El sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero ella le respondió con una sinceridad que desarma. No, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esa frase lo cambia todo, porque cuando Ana dejó de ocultar su dolor, el cielo se abrió. Su autenticidad fue la llave. Nombrar su tristeza no la hizo débil, la hizo libre. Dios no espera perfección, espera verdad. Él honra el corazón que se atreve a mostrarse sin máscara, sin pose, sin miedo. Derramar el alma no es perder el control, es entregar lo que duele a las manos correctas. Hay una gran diferencia entre cumplir con un rito y construir una relación. Muchos oran como si marcaran asistencia espiritual, repiten frases, cumplen con la rutina, pero no se detienen a hablar de lo que realmente está pasando en su interior. Ana no hizo eso. Ella no buscó aparentar espiritualidad, buscó encuentro. La oración verdadera no busca impresionar, busca sanar. Es en la honestidad donde el alma encuentra orden. Cuando te atreves a decirle a Dios lo que realmente sientes, aunque sea confusión, frustración o enojo, algo se acomoda dentro de ti. La oración no siempre cambia la circunstancia de inmediato, pero siempre cambia algo en el corazón. Fíjate que la Biblia dice que después de derramar su alma, su rostro no fue más triste. El milagro aún no había llegado, pero la paz sí. Esa es la evidencia de una oración real. La calma llega antes que la respuesta. Hoy, derramar el alma puede tomar formas simples pero profundas. Puedes escribir 3 páginas sin filtro delante de Dios, sin preocuparte por sonar bien, solo dejando salir lo que pesa. No es un ejercicio literario, es un desahogo espiritual. También puedes orar en voz baja, sin prisa, con pausas, incluso con lágrimas. Las lágrimas también son oración. Y si decides hacer una promesa, que sea un compromiso santo, no un trato. Algo como, Señor, si respondes, esto que me des lo usaré para tu gloria. No se trata de comprar su favor, sino de alinear tu corazón al propósito. Cuando oras así, sin máscara, la fe deja de ser un deber y se convierte en descanso. Con el tiempo, comienzas a notar los frutos de esa oración honesta. Ya no te quejas como antes, en su lugar aparece gratitud. El mismo problema que te hacía llorar ahora te hace confiar. De pronto, Dios te muestra a quién hablar, qué paso dar o qué puerta dejar de tocar. La dirección viene sin ruido, con suavidad. Y lo más poderoso, el dolor deja de definirte. Lo que antes te aplastaba, ahora se convierte en parte de tu testimonio. Aprendes que el milagro más grande no siempre es lo que cambia afuera, sino lo que cambia dentro de ti. Ana pasó de la humillación a la promesa. De víctima, se transformó en administradora de lo que Dios le dio. Esa es la belleza del quebranto entregado. Se convierte en fuerza templada. Cuando derramas tu alma ante Dios, Él no solo recoge tus lágrimas, las convierte en semilla de propósito. Lo que nació del dolor se vuelve bendición. Y lo mejor de todo es que tu historia sincera puede abrir caminos para otros. Al compartir cómo Dios te escuchó cuando fuiste auténtico, inspiras a otros a hacer lo mismo. No desde el orgullo de quien logró algo, sino desde la humildad de quien fue escuchado en su peor momento. Así que si hoy sientes que no puedes más, no finjas, no recites lo que no sientes. Habla con Dios como hablarías con un amigo que conociera tus heridas más profundas. Dile la verdad, aunque duela. Si no tienes palabras, suspira. Si no puedes hablar, quédate en silencio ante Él. No necesitas pose, solo verdad. Porque Dios no responde a la apariencia, responde al alma que se derrama. Y cuando eso sucede, algo cambia. Número 7.
Tu llanto riega la tierra donde Dios hará crecer alegría. A veces no lo notas, pero tus lágrimas no se desperdician. Cada una cae como una gota que riega la tierra donde Dios está sembrando algo nuevo. El Salmo 126 lo dice con una belleza profunda. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Eso significa que el dolor, cuando se entrega con fe, se convierte en inversión espiritual. Sembrar no es fácil, requiere trabajo, esperanza y paciencia. Pero cuando siembras mientras duele, estás demostrando una fe que no depende de las circunstancias. Tus lágrimas no son señal de debilidad, sino de vida. Ellas humedecen la tierra donde más adelante brotará el gozo. Y el gozo del que habla la Biblia no es una sonrisa superficial, es una cosecha que llega después de la espera, un fruto profundo que nace de haber confiado aun cuando no veías nada. Cuando todo duele, lo último que piensas es en sembrar. Sin embargo, ese es el momento más fértil, porque es ahí, cuando el corazón está más blando, donde las semillas del reino germinan con más fuerza. ¿Qué puedes sembrar en medio del dolor? Empieza con la palabra. Toma un versículo que te hable y repítelo cada día como si fuera agua viva. Memorízalo, decláralo y deja que penetre como raíz en tu interior. También puedes orar por otros. Sí, incluso cuando sientas que tú necesitas oración. Algo poderoso sucede cuando, desde tu propia herida, decides interceder por alguien más. Tu oración se vuelve un canal por donde fluye vida. Y no olvides sembrar con acciones pequeñas. Una llamada, un mensaje, una ayuda, una visita. Aunque parezcan gestos mínimos, cada acto de amor es una semilla que Dios cuenta. Pero sembrar con lágrimas requiere también aprender la ética del agricultor del alma. No puedes sembrar hoy y arrancar la semilla mañana solo porque no ves resultados. La impaciencia es una forma de incredulidad. Confía en que Dios está obrando aunque la superficie del suelo parezca seca. Él trabaja bajo tierra, en lo invisible. Tu tarea no es hacer crecer la semilla, sino mantenerla viva con fe. El ritmo es claro: plantar, regar, esperar. No corras ese proceso. La espera es parte del milagro. Y mientras esperas, cuida tu campo. Hay voces que ahogan la esperanza, pensamientos negativos, comparaciones, conversaciones que te drenan. Protégelo todo. No dejes que la duda o el desánimo arranquen lo que Dios está cultivando en ti. Y sabes, a veces la cosecha empieza antes de que lo notes. Se manifiesta en pequeñas señales, momentos de paz que aparecen en medio del caos, respuestas que llegan sin haberlas pedido, o simples sonrisas que regresan a tu rostro sin motivo aparente. Esas son gotas de gozo, indicios de que Dios ya está haciendo crecer lo que sembraste en lágrimas. Quizás no has recibido todo lo que esperas, pero algunas puertas pequeñas empiezan a abrirse sin que las fuerces. Tal vez la solución no llegó completa, pero sientes una gratitud nueva, una fe renovada. Esas son las primeras flores del campo que pronto dará fruto. Y cuando aprendes a reconocer esos brotes tempranos, el alma se llena de esperanza, porque al final sembrar con dolor fortalece el carácter. La fe que se construye en la adversidad es una fe que permanece. Cada lágrima regada en obediencia te enseña constancia, humildad y dependencia. La cosecha no es solo el resultado de tus esfuerzos, es la transformación que ocurre mientras esperas. Dios no solo quiere darte lo que pediste, quiere formarte en el proceso. Por eso, cuando llega el gozo, no es solo felicidad, es madurez. Has aprendido que la bendición no siempre llega rápido, pero llega con propósito. Y cuando tu campo finalmente florece, tu historia se vuelve testimonio. Otros miran tu vida y encuentran esperanza. Tu perseverancia inspira a quienes están en su propio tiempo de siembra. Ellos ven tu gozo y entienden que vale la pena no rendirse. Y eso
Quizás es la cosecha más hermosa de todas. Saber que tus lágrimas no solo produjeron alegría en ti, sino también en los demás. Número 8. No acampes en el valle, camina conmigo. Hay momentos en los que la vida parece un valle oscuro, un lugar donde las sombras se alargan y el miedo susurra que no saldrás de ahí. Pero fíjate en lo que dice el salmista. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esa palabra ande cambia todo. No dice viva, dice ande. En otras palabras, no te estás quedando, estás pasando. Dios nunca quiso que acampes en el valle, sino que camines con Él, a través de Él. La sombra es real, sí, pero no definitiva, porque las sombras solo existen cuando hay una luz cerca. Puede que no veas el sol, pero la presencia de Dios ilumina lo suficiente para dar el siguiente paso. Cuando caminas con Él, el terror se convierte en tránsito y el valle deja de ser tumba para volverse camino. Y hay algo poderoso en cómo cambia la forma en que el salmista habla de Dios. Al principio del Salmo dice, Él me pastoreará, Él me guiará, pero aquí cambia, tú estarás conmigo. Pasar del Él al tú es pasar de hablar de Dios a hablar con Dios, y eso lo cambia todo. Cuando la oscuridad te rodea, no necesitas teorías sobre Dios, necesitas su voz. Hablarle directamente reduce el poder del miedo, porque el diálogo resta fuerza al silencio del enemigo. Es en esa conversación íntima donde encuentras consuelo. No necesitas oraciones largas, solo honestas. A veces basta con decir, Señor, no puedo más, pero sé que estás aquí. Esa frase simple es suficiente para que la luz se abra paso. En los valles, la relación reemplaza la religión. No se trata de saber lo que Dios hace, sino de sentir que camina contigo. Luego, el salmista menciona dos herramientas del pastor, la vara y el cayado. La vara era una especie de bastón corto, una defensa contra lobos o enemigos. El cayado, más largo, servía para guiar y rescatar ovejas que se desviaban. Es interesante, ¿no? Una representa corrección, la otra dirección. Y ambas, en manos del buen pastor, infunden aliento. A veces Dios usa su vara para corregirte, no para castigarte, sino para protegerte de lo que no ves venir. Y cuando tropiezas o tomas el rumbo equivocado, su cayado te atrae de vuelta con ternura. Son límites que liberan, no cadenas que atan. Su disciplina no es rechazo, es cuidado. Su guía no es imposición, es amor. Y cuando entiendes eso, incluso las correcciones duelen menos, porque sabes que vienen de un corazón que quiere verte llegar a salvo. Caminar por el valle requiere práctica. No se trata de correr, sino de avanzar paso a paso. Define tu metro del día. No pienses en el final del valle, enfócate en el siguiente paso. Si hoy solo puedes orar una vez, hazlo. Si solo puedes levantarte y agradecer por un respiro, también cuenta. La fe se fortalece un paso a la vez. Puedes hacer la oración del bastón. Señor, corrígeme y guíame hoy. Eso es humildad y confianza en acción, y no camines solo. A veces Dios te guía también a través de personas. Una palabra de aliento, una conversación, una mano amiga. Pide compañía porque incluso las ovejas más valientes necesitan al rebaño. La fe se sostiene mejor en comunidad. Con el tiempo, te darás cuenta de que el valle no fue pérdida, sino entrenamiento. Cada paso te da músculo espiritual. La fe no se construye en la comodidad, sino en el camino oscuro donde decides seguir avanzando. Y es curioso, la misma sombra que antes te daba miedo se convierte en prueba de que Dios estaba ahí, porque donde hay sombra, hay una fuente de luz detrás de ti. La guía divina transforma el pánico en confianza. Lo que antes era, ¿cómo saldré de esto?, se convierte en, sé que no estoy solo. Y cuando miras hacia atrás, ves huellas que no eran tuyas. Eran las de Dios, cargándote cuando ya no podías más.
Así que no acampes en el valle, no pongas tu tienda en el dolor. Toma la mano del pastor y sigue caminando. Él no promete eliminar las sombras, pero sí promete acompañarte. Y cuando termines de cruzar, mirarás atrás y dirás con certeza, no temí, porque tú estuviste conmigo. Y esa presencia, más que el destino, será tu verdadera recompensa. Número 9. No pares ahora, tu siembra ya tiene hora. Hay una verdad que todos los que siguen a Dios deben recordar: perseverar cansa. El cansancio no significa que hayas fracasado, es la evidencia de que estás avanzando. Gálatas 6:9 lo dice con una promesa que sostiene: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Perseverar duele, por eso se llama constancia y no comodidad. Hay días en los que querrás rendirte, en los que el bien que haces parece no dar fruto, pero déjame decirte algo: Dios ve cada esfuerzo, incluso los que nadie más nota. Él no olvida tus oraciones silenciosas, ni tus gestos de amor ocultos. Nada de lo sembrado en fe se pierde. El cansancio no te saca del propósito, te entrena para sostener la cosecha. Y no olvides esto: aprender a descansar también es parte de perseverar. El descanso no es rendirse, es una estrategia divina para renovar fuerzas. Hasta Jesús se apartaba a orar y recuperar aliento. El problema es que muchas veces queremos resultados rápidos. Vivimos mirando el reloj, midiendo a Dios con la ansiedad del tiempo humano. Pero su tiempo no sigue nuestro calendario. Dios no actúa cuando tú quieras, sino cuando conviene. Y ese cuando conviene no es demora, es protección. Hay promesas que se cumplen cuando el corazón está listo para recibirlas, no antes. La espera purifica las intenciones y fortalece las raíces. Es el proceso donde aprendes a confiar en el invisible. Si el fruto llega antes de tiempo, cae inmaduro. Por eso Dios te detiene a veces, no porque no te escuche, sino porque te está preparando para sostener lo que pediste. Confía en su ritmo. El fruto que llega a su tiempo no se pudre, se multiplica. Entonces, ¿cómo no desmayar mientras haces el bien? La respuesta está en el ritmo. No trates de hacerlo todo en un día. Lo poco y constante vale más que lo mucho y esporádico. La fe no se mide en grandes hazañas, sino en pasos sostenidos. Si hoy puedes hacer una cosa bien, hazla, y mañana haz otra. Además, no camines solo. La Biblia habla de compartir las cargas unos con otros. Encuentra 2 o 3 personas de fe con quienes puedas orar, compartir tus luchas y sostenerte mutuamente. Y celebra las pequeñas victorias. A veces esperas una gran recompensa, pero las microrrecompensas también son señales de fidelidad. Esa paz que sientes al terminar el día, esa confirmación en la palabra, esa sonrisa en quien ayudaste, todo eso es parte del gozo de seguir haciendo el bien. Y fíjate que el hacer bien no siempre es en grandes cosas. Empieza donde estás. En casa puedes sembrar con una palabra amable, una actitud paciente, un abrazo sincero. En tu comunidad, intercede por alguien cada día. Menciona su nombre ante Dios. En tu llamado, da un paso específico. Escribe esa idea, ora por ese proyecto, contacta a esa persona. Dios no te pide que cambies el mundo de golpe, solo que sigas plantando bien, aunque el terreno parezca seco. El bien sembrado en silencio crece en secreto, y cuando creas que nadie lo nota, recuerda, el cielo registra cada siembra. Con el tiempo empezarás a ver señales de que la cosecha está cerca. No siempre serán milagros ruidosos, a veces serán detalles sutiles, oportunidades que se abren sin que las persigas. Paz que reemplaza la ansiedad. Confirmaciones que se repiten, una palabra, una coincidencia providencial, un versículo que vuelve a ti. Son como las primeras flores del campo que anuncian que el fruto viene en camino. Y ahí entiendes que todo valió la pena. Así que no pares ahora.
Tal vez no veas el fruto todavía, pero la semilla ya está germinando bajo tierra. El reloj de Dios no se ha detenido. Tu siembra tiene hora y cuando llegue ese momento, todo encajará. No será tarde, será perfecto. Mantén el paso, cuida tu corazón y sigue sembrando el bien, porque el cansancio pasará, pero la cosecha será eterna. Número 10. Canta en la noche, Dios suelta cadenas y abre puertas. Hay momentos en los que la noche se vuelve larga, cuando la fe parece temblar y las circunstancias te encierran. Pero ahí, justo en esa medianoche, es donde Dios hace los milagros más grandes. Pablo y Silas estaban en una cárcel, heridos, encadenados y rodeados de oscuridad. No tenían motivos humanos para cantar, pero lo hicieron igual. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Antes de que algo cambiara afuera, algo cambió dentro de ellos. Porque la adoración no siempre transforma las circunstancias primero, transforma el alma. Cuando oras y cantas, no estás escapando de la realidad, estás cambiando la atmósfera de tu corazón, y ese cambio interno prepara el terreno para el de repente de Dios. Porque los milagros repentinos suelen llegar a corazones que ya estaban adorando en secreto. Adorar en medio del dolor no es negar la cárcel, es llenarla de la presencia de Dios. No se trata de fingir que todo está bien, sino de decirle al Señor, aunque estoy herido, sigo creyendo que tú eres digno. En lugar de magnificar el problema, eliges magnificar a Dios, y eso debilita los barrotes del miedo, porque el temor se alimenta del enfoque en lo que te falta, pero la fe crece cuando enfocas tu mirada en quien nunca cambia. La adoración verdadera no nace cuando todo está en calma, nace precisamente en la medianoche. Es el canto que brota en la oscuridad el que más rompe cadenas. Adorar no significa negar el dolor, significa reconocer que incluso dentro de la cárcel, la presencia de Dios es más real que las paredes que te rodean. Si quieres aprender a adorar en medio de la noche, puedes empezar con pasos simples. Dedica unos minutos para escuchar himnos o canciones que te recuerden quién es Dios, aunque solo sean 10 o 15 minutos. No lo hagas por rutina. Hazlo como quien abre una ventana en un lugar cerrado. También puedes tener una oración cantada, corta, pero poderosa. Algo como, tú reinas aquí y ahora. Repítelo hasta que tu mente lo crea y tu alma lo sienta. Y lleva un diario de liberaciones. Anota las puertas que Dios abre, las cadenas que caen, los miedos que se disuelven. Tal vez no todas las puertas se abrirán de inmediato, pero comenzarás a notar cambios sutiles, paz que no tenías, claridad en medio del caos, oportunidades que antes no veías. Esas son las primeras grietas en los muros. Y cuando Dios interviene, lo hace de forma sobrenatural. El texto dice: de repente se sacudieron los cimientos de la cárcel y todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Fíjate en eso. No solo se liberaron Pablo y Silas, sino todos los que estaban cerca. Tu adoración tiene poder para impactar más allá de ti. Hay puertas que representan nuevas oportunidades, reconciliaciones, ideas que abren caminos donde antes solo había bloqueos. Y hay cadenas que no son de hierro, sino de culpa, hábitos, miedo o pensamientos de derrota. Cuando adoras, esas cadenas empiezan a romperse, pero debes tener discernimiento. No toda puerta abierta viene de Dios. Aprende a caminar por aquella que glorifica a Cristo, no la que solo alimenta tu ego o tu deseo de escapar. La adoración en medio de la prueba no solo te fortalece, también te protege de la desesperación. Cantar cuando todo va bien es gratitud. Cantar cuando todo va mal es fe. Dios no solo te saca de la cárcel, te forma ahí dentro para que cuando salgas puedas ayudar a liberar a otros. Porque quien aprendió a cantar en la noche puede acompañar a otros en su oscuridad.
El poder de esa adoración no está en la melodía, sino en la convicción de que, aunque no veas la salida, Dios ya está obrando. Él no siempre apaga la noche de inmediato, pero te da una canción para atravesarla. Número 11. Gracias en todo. Así se fortalece tu corazón. La gratitud no es solo una emoción bonita o una costumbre educada, es una decisión espiritual que cambia tu forma de ver la vida. Por eso la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». No dice por todo, sino en todo. Dios no te pide que llames bueno a lo que duele, sino que reconozcas que incluso en medio del dolor, Él sigue obrando. La gratitud no ignora la herida, la redime, no idealiza el sufrimiento, pero te permite descubrir la mano de Dios sosteniéndote dentro de Él. Cuando agradeces, tu mirada cambia. Comienzas a notar pequeñas provisiones que antes pasaban desapercibidas, detalles de gracia escondidos en los días más difíciles. Agradecer en todo momento no es una obligación pesada, es una medicina que sana la mente y el corazón. La gratitud tiene un poder real, reconfigura tu enfoque y tus emociones. Es como si Dios usara esa práctica para reajustar tu forma de pensar. Cuando das gracias, la ansiedad baja y la confianza sube. Dejas de centrarte en lo que te falta y empiezas a descansar en lo que ya tienes. El corazón agradecido no vive en negación, vive en confianza. Y esa confianza te da una esperanza realista, no una ilusión. No es decir, todo está bien cuando no lo está, sino afirmar, Dios sigue aquí, aunque el caos no haya terminado. La gratitud no cambia la circunstancia inmediatamente, pero cambia cómo caminas dentro de ella. Cultivar la gratitud requiere constancia. No basta con sentirla de vez en cuando, hay que convertirla en hábito. Puedes practicar la lista de 3. Cada mañana, tarde y noche, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. 9 razones al día para recordar que la vida todavía tiene luz. A veces serán cosas grandes, una oración respondida, una reconciliación, un trabajo nuevo, pero la mayoría de las veces serán detalles pequeños, una sonrisa, un respiro, un mensaje oportuno. Esos pequeños recordatorios son anclas de fe. También puedes practicar la gracia anticipada, agradecer por lo que Dios hará, incluso antes de verlo. Decir gracias por lo que estás preparando es una declaración de fe que abre puertas. Y no lo guardes solo para ti. Comparte una gratitud cada día con alguien. Cuando hablas de lo que Dios hace, multiplicas la fe, tanto en ti como en quien te escucha. La gratitud tiene frutos que puedes notar con el tiempo. Tu lenguaje cambia. Respondes menos con quejas y más con bendición. Empiezas a hablar vida, no derrota. Las relaciones se vuelven más suaves, más colaborativas, porque donde hay gratitud no hay espacio para el orgullo ni la queja constante. La gente se siente más segura a tu alrededor, porque un corazón agradecido transmite paz. También notarás que tu capacidad de esperar crece. La gratitud te enseña a confiar en los procesos, a aceptar los ritmos de Dios sin desesperarte. Esperas con paz, no con ansiedad. Aprendes que cada día tiene su propio milagro, incluso cuando no se parece al que imaginabas. Y en los momentos duros, cuando sientas que no puedes más, la gratitud se convierte en un escudo invisible. Fortalece el corazón cansado porque te recuerda lo que Dios ya hizo y lo que aún puede hacer. Te vuelve resiliente, pero sin amargura. Hay personas que se endurecen en el dolor, pero el agradecido se fortalece sin perder ternura. Esa es la diferencia entre sobrevivir y madurar. Agradecer en medio de la prueba no borra el sufrimiento, pero evita que el sufrimiento te consuma. La gratitud transforma la herida en testimonio, y cuando vives así, tu actitud se vuelve contagiosa. La gente nota algo distinto en ti, no porque todo te salga bien, sino porque, aún en la tormenta, conservas la calma.
Tu forma de mirar la vida inspira fe en otros. Tu gracias en medio del dolor se convierte en una declaración poderosa, que Dios sigue siendo fiel, incluso cuando no entiendes el porqué. Número 12. Habla vida. Tus palabras tallan tu camino. Tus palabras tienen poder. No son simples sonidos que se pierden en el aire. Son semillas que plantan futuro. Proverbios 18. Lo dice con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que hablas, tarde o temprano, lo cosechas. Lo que declaras con frecuencia, lo alimentas. Tus palabras son como el suelo donde crece lo que crees. Si siembras queja, recoges amargura. Si siembras fe, recogerás esperanza. Por eso Dios te llama a administrar tu boca con sabiduría, no porque quiera controlarte, sino porque sabe que tus palabras moldean tu alma. Lo que repites no solo afecta lo que sientes, define el rumbo de tu corazón. A veces ni te das cuenta, pero hay frases que matan poco a poco. No puedo. Esto nunca cambiará. Nadie me entiende. Son declaraciones que te atan más fuerte que cualquier cadena. Fíjate que no necesitas grandes enemigos cuando tú mismo te hablas en contra. Por eso la Biblia insiste en renovar la mente, en reemplazar las narrativas que matan por verdades que dan vida. Empieza a detectar esas frases que te restan y cámbialas por la palabra. Cuando te digas no puedo, responde todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando pienses nadie me ayuda, di el Señor es mi socorro, no temeré. Las palabras de Dios son semillas de vida que desarman mentiras y construyen confianza. Hablar vida no es negar la realidad, es recordarle quién tiene la última palabra. Hablar vida también es bendecir a otros, incluso cuando no lo merecen. Porque el poder de tus palabras no se limita a ti, alcanza a los que te rodean. Una frase amable puede levantar a quien estaba al borde del abismo. Una palabra de fe puede encender esperanza en medio de una crisis. Si Dios usa su voz para crear, nosotros también podemos usar la nuestra para edificar. Cuando hablas con amor, con verdad y con fe, tu entorno empieza a cambiar. Puedes practicar un pequeño protocolo diario de declaración. Por la mañana, empieza afirmando tu identidad. Soy hijo amado de Dios, sostenido por su gracia, protegido por su mano. Eso marca el tono de tu día. A mediodía, recuerda tu propósito. Hoy sirvo con lo que tengo, confío en que Dios multiplica lo poco. Y en la noche, entrega y confía. Señor, descanso porque tú sigues obrando. No necesitas grandes discursos. Basta una frase sincera dicha con fe. Cuando haces esto cada día, tus palabras se vuelven anclas que estabilizan tu mente en medio del caos. Con el tiempo, empezarás a notar los frutos. Tus conversaciones se llenan de esperanza en lugar de quejas. Empiezas a hablar menos de lo que temes y más de lo que crees. Tus decisiones se vuelven coherentes con la fe que profesas. Y sin darte cuenta, los ambientes donde estás cambian. Donde antes había tensión, surge paz. Donde había confusión, llega claridad. Es como si el Espíritu Santo usara tu voz para traer orden, dirección y descanso. Y lo más hermoso es que este cambio no solo te fortalece a ti, también a los demás. Al hablar vida, tu interior se vuelve más fuerte. Tu lengua deja de ser látigo y se transforma en instrumento de fe. Tus palabras dejan de herir y comienzan a sanar. Tu voz, que antes se apagaba en la queja, ahora se convierte en refugio para quien necesita ánimo. Y eso es poder espiritual en su forma más pura. Usar el don del habla para reflejar el corazón de Dios. Número 13. Primero su reino, lo demás vendrá en su momento. Cuando pones a Dios en primer lugar, todo empieza a tomar sentido. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque el corazón encuentra su centro. Jesús dijo en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Es una promesa clara y sencilla.
Si Dios es tu prioridad, lo demás llegará en su momento. No antes, no después, sino cuando sea correcto. La ansiedad se disuelve cuando el trono del corazón está ocupado por quien debe estar. Buscar primero el reino no es solo una frase bonita. Es una manera de vivir que reordena tus deseos, tus decisiones y hasta tu manera de ver los problemas. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el miedo pierde poder, las preocupaciones se ajustan y los deseos se alinean con lo eterno. Buscar el reino primeramente no significa vivir encerrado en una iglesia o repetir palabras religiosas sin sentido. Significa darle a Dios la primera atención, la primera intención y el primer criterio. Darle la primera atención es empezar el día con Él, no con la pantalla ni con la preocupación. Es abrir la Biblia antes que abrir las redes, hablar con Dios antes de hablar con el mundo. Cuando haces eso, el alma se recalibra. Darle la primera intención es obedecer, aunque no sea lo más cómodo. Es elegir lo correcto, incluso si cuesta. Porque cuando priorizas la justicia del reino, Dios se encarga del resto. Y el primer criterio es simple: ¿esto glorifica a Cristo o solo alimenta mi ego? Si la respuesta apunta a Él, vas por buen camino. Fíjate que Jesús no prometió abundancia inmediata ni éxito sin esfuerzo. Prometió añadidura, y eso cambia todo. La añadidura no se persigue, se recibe. No llega por ansiedad, llega por orden. Dios no bendice el desorden, pero recompensa la fidelidad. A veces la añadidura se manifiesta en provisión, otras veces en paz. A veces es una oportunidad, otras una puerta cerrada que te protege. Lo importante es que todo lo que viene cuando buscas primero su reino llega en el momento exacto, sin tener que forzarlo, sin manipularlo, sin desgastarte. Puedes convertir esto en una regla de vida sencilla y realista. Por las mañanas, dedica entre 10 y 15 minutos para leer la palabra y orar. No como un rito, sino como un encuentro. Es tiempo para escuchar dirección, renovar fuerzas y recordar quién manda en tu día. Durante la semana, busca comunidad. No tienes que hacer grandes cosas, basta con servir un poco, compartir con otros, animar, dar una palabra. Y una vez al mes, detente. Revisa con Dios cómo estás, qué cosas necesitan reajuste y qué prioridades se han movido. Ese ritmo no es una carga, es un ancla. Es lo que mantiene tu fe firme cuando la vida se sacude. Cuando buscas el reino primero, las añadiduras te siguen sin que las persigas. La provisión llega cuando hace falta. Se abren puertas alineadas a tu propósito, no solo a tus caprichos. Y cuando llega el momento de decidir, hay una paz interior que te guía. Ya no decides por impulso, decides por dirección. Es como si el Espíritu Santo te tomara de la mano y dijera: por aquí. Y aunque no veas todo el camino, confías porque sabes quién va contigo. Poner primero a Dios no elimina el dolor, pero te da un centro estable en medio de la tormenta. La vida puede temblar, pero el alma no se derrumba, porque la fortaleza no viene de controlar, viene de confiar. Y cuando confías, tu corazón se vuelve firme, sereno y seguro. Ya no necesitas correr detrás de lo que el mundo promete, porque sabes que lo que Dios tiene para ti no se retrasa, llega a su tiempo.